Voy a enseñarte a cómo hacer el efecto de cara distorsionada en Adobe Premiere Pro. Una vez dentro de Premiere Pro nos dirigimos a la ventana de efectos y buscaremos el efecto molinete, que lo encontraremos dentro de la carpeta efectos de vídeo en la subcarpeta distorsionar. Seleccionamos el efecto molinete y se lo aplicamos a nuestro vídeo. Y después, para configurar y personalizar el efecto, seleccionaremos el vídeo y nos dirigiremos a la ventana controles de efectos. En el efecto de molinete tenemos tres opciones: ángulo, radio del molinete o centro del molinete. El centro del molinete lo podemos ajustar desde aquí con estos valores numéricos, o también desde la ventana de programa podremos seleccionar el icono azul, que es el centro del molinete, y posicionarlo donde nosotros queramos, en este caso en el centro de la cara. La opción de ángulo controla la intensidad de la distorsión, y la opción de radio del molinete controla la zona afectada. Si lo dejamos en un valor pequeño, como podría ser 8, y el ángulo en un valor de 85, vamos a conseguir un efecto como este. Jugando con estas tres opciones vas a poder conseguir resultados diferentes. Además, si quisiéramos, podríamos convertirlo en una animación con la ayuda de los fotogramas. Al lado de cada opción tenemos una herramienta para poder activar que se llama conmutar animación. Si pulsamos en ellas, lo que hará es crearnos un fotograma con este valor numérico. Podemos seleccionarlo y arrastrarlo al principio del vídeo. Y con el marcador de posición nos podemos ir, por ejemplo, a la mitad del vídeo y cambiar estos valores numéricos. Y de nuevo con el marcador de posición nos adelantamos al final del vídeo y volvemos a modificar estos valores numéricos. Y así conseguiremos que el efecto tenga esta animación. Puedes crear todos los fotogramas que quieras para poder crear diferentes tipos de animaciones. Prueba y juega con los valores de las diferentes opciones para poder conseguir el resultado que buscas. Si en algún momento en la ventana del monitor no te aparece el icono azul con el que puedes controlar el centro del molinete, esto es porque no tienes seleccionado el efecto. En controles de efectos pulsamos en el efecto y al tenerlo seleccionado ya nos aparecerá la opción azul, que es para poder modificar el centro del molinete. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.